maestro en la escuela Amparo García en el Distrito Municipal del Carril, que hace 2 años pues se descubrió que estaba en 2 nóminas. Además de estar en la nómina del MINER, estaba en la nómina del Intran. Y como no podía cumplir con su carga docente, pues se le desvinculó del MINER. Desde ese momento, la seccional de la ADP en el municipio de Jaina pues empezó una batalla, y según la información que tengo, empezaron a alegar que la directora de ese centro, del Amparo García en el Carril, no se llevaba bien con los maestros. Empezaron a atribuirle la dificultad a ella y no reconocieron pues la situación de que estaba en 2 nóminas en el estado este maestro. Eso fue una lucha constante durante estos 2 últimos años, según la información que tengo. Y a eso se sumó que más recientemente, pues en una escuela, esto sí ya en el propio municipio de Jaina, en la escuela Matías Ramón Mella, se hizo un concurso de docentes. Hubo 2 maestras que ganaron en esta escuela de este centro, y una de ellas asumió en esa escuela, y a otra, que era de la misma escuela, la mandaron a otro centro educativo. Empezaron a reclamar también por ese asunto. Querían que la maestra que se mandó a otro centro estuviera en esa escuela. Y yo me pregunto en este punto, señores, no, la ADP pues tenía el reclamo, primero pues para que se quitara a la directora del centro Amparo García, y por otro lado pues para que se mandara a la escuela Matías Ramón Mella la maestra que se había mandado para otro centro educativo. ¿Cuál fue el método de reclamo de esta seccional de la ADP? Pues llamar a paro de docencia. Inmediatamente se reiniciaron las clases después del periodo de Navidad. Y en este punto yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre las bandas de Haití que secuestran a personas a diario y la ADP? ¿No están unos y otros privando de derechos a personas? Las bandas en Haití privan al secuestrado de su derecho a la libertad, el libre tránsito, lo retienen en contra de su voluntad, y los profesores de la ADP privan a los estudiantes del derecho a la educación, el derecho a la alimentación incluso que tienen en las escuelas. En unos casos se hace a veces este llamado desde el Comité Ejecutivo Nacional afectando toda la docencia en todo el país, y en otros casos pues desde algunas seccionales como ocurrió en el municipio de Jaina. Pero para que tengamos una idea de lo que esto implica en materia de números, miren, el municipio de Jaina tiene, vamos a ver cuántas escuelas. Escuelas públicas, el Distrito Escolar 0406, que ya decía que abarca los distritos municipales, el Carril y Quitasueño, el municipio de Jaina, tiene 71 centros públicos. Estos 71 centros públicos representan unos 28.100 estudiantes. Esos 28.100 estudiantes fueron los que no tuvieron docencias estas 2 semanas, que aunque se llamó a retomar las clases el día de ayer y el maestro Eduardo Hidalgo dijo que vio fotografías de estudiantes en labores y que se reinició todo bien, no. La verdad es que la presencia fue muy mínima. Y miren, en este punto, porque otra cosa es que las declaraciones que daba ayer el profesor Eduardo Hidalgo, porque el asunto escaló, no solo se quedó en el nivel local, sino que, según la información que tengo, durante todo este proceso se involucró incluso al viceministro de Supervisión y Evaluación de la Calidad Educativa, las autoridades de la regional y todo lo demás, intentando buscarle una solución a este asunto. Ayer decía Eduardo Hidalgo, porque se produjo finalmente una reunión en la sede de la ADP, él decía que este tiempo que se perdió, o mejor dicho, que se dejó de dar clases, se iba a recuperar con un plan y todo lo demás, pero él llamó que este era un tiempo justamente invertido en este reclamo. Y yo me pregunto, ¿dónde está la justicia en privar a las familias dominicanas de su derecho a la educación? Señores, hay decenas de padres en Jainas que están preocupados porque esto siente un precedente. El hecho de que 2 semanas de paro de docencia haya tenido este resultado. Lo que pasó ayer fue que finalmente pues la ADP y el MINER acordaron mover a las docentes como reclamaba la seccional de la ADP en Jaina. Y los padres preocupados en Jaina porque esto siente un precedente de que con ese tipo de presión, privando a los estudiantes de clase, las seccionales consigan lo que quieren. Pues miren, señores de Jaina y de todo el país, atención, porque este precedente se sentó hace tiempo que los gremios en el país saben que esta es la forma de presionar y de conseguir lo que quieren. Y en este punto dirán quizá los miembros de la ADP, bueno, ¿qué sabe Roselvis de magisterio o de gremialismo? Yo quizá no sé mucho de eso, pero de lo que sí sé y que les puedo decir es que más de una docena de padres me estuvieron escribiendo durante esta semana y me llamaron preocupados porque tenían a sus hijos en su casa. En muchos casos no tenían quién
quienes los cuidaran cuando los padres debían ir a trabajar o no tenían la alimentación que tienen en los centros educativos. Porque otra cosa es que de los centros en Jaina, todos tienen desayuno escolar y 17 centros tienen almuerzo escolar. Imagínense ustedes lo que esto representa para los estudiantes. Y decir que el pasado 10 de enero el municipio de Jaina fue uno de los donde se inauguró el programa piloto de movilidad escolar. Esto precisamente para buscar que se reduzca el ausentismo de las escuelas. Porque hay que decir que hay estudiantes que no llegan a las escuelas precisamente por tema de transporte. Bueno, Jaina fue una de las demarcaciones donde se inició este piloto. Y además de los 17 centros con almuerzo escolar y todos con desayuno, hay que decir que en el caso de Jaina, cuando se reinició la docencia, se les suministró, señores, a los estudiantes uniformes, útiles escolares, tabletas y computadoras. Y todo ese esfuerzo se fue a la cañería durante estas 2 semanas porque los muchachos estuvieron en su casa. Oigan esto, no sé si sabían que precisamente un estudiante de Jaina representó al país en las Olimpiadas Internacionales de Matemática y en la etapa de Centroamérica, el joven Starling Hermosén de los Santos ganó la medalla de bronce. Él es del Instituto Politécnico de Jaina, precisamente el centro en el que yo me gradué de bachillerato. Y yo me pregunto, ¿cuántos Starling más no hubo estas 2 semanas sentados en su casa, privados de docencia? Privados del pan de la enseñanza, jóvenes con potencial para representar al país y muchísimas cosas más. Esto es lo que consigue la ADP cuando deja de dar clases, privando de un derecho constitucional a los estudiantes. Muy lamentable.